En el episodio anterior conversamos con los indígenas Guarao y con agentes del Estado sobre los principales caminos hacia la regularización migratoria y el acceso a la documentación básica. Tener los documentos es una parte de los derechos derivados de su condición como inmigrantes y refugiados en Brasil. Sin embargo, hay otros derechos reivindicados por los Guarao que se relacionan con su condición indígena, derechos que los acompañan desde Venezuela hasta sus destinos finales. En Brasil, esos derechos se suman a la legislación brasileña. Hoy vamos a retomar nuestra conversación y hablar sobre cuáles son esos derechos y cómo se relacionan con el pueblo Guarao. ¿Vamos a conversar? Mi nombre es Efraín Ramos, docente jubilado, Guarao del estado del Tamacuro, mi comunidad donde me crié, comunidad que siempre lo llevo en mi corazón. Podríamos conversar muchas cosas. Me he dedicado a leer y yo creo que es necesario de que uno leyendo se da cuenta de muchísimas cosas. Más que todo me he dedicado a leer, ver los artículos, tanto nacionales como internacionales, más que todo de los derechos que nos corresponde a nosotros como pueblos indígenas, los derechos originarios, los derechos, incluso podríamos decirlo hasta desde muchos tiempos remotos, ancestralmente. Y si revisamos un poco cuando las constituciones anteriores, vinieron prácticamente muy drásticas en aquella oportunidad, y sí vemos de que si es que hubo violaciones de derechos humanos en aquel tiempo, bueno, ahorita continuamos casi en la misma. Muchos artículos en favor de nosotros, de la población indígena. Puedo citar la Declaración Universal de las Naciones Unidas, donde reposa unos aproximados de 40 artículos, derechos para las poblaciones indígenas. Y si revisamos también el convenio 169 de la OIT, también reposa un aproximado de 40 artículos. Y las recomendaciones y todo eso instrumentos en beneficio de la población indígena. Y hoy por hoy vemos bastante difícil, muy difícil, tanto en los derechos que nos corresponde a nivel nacional y a nivel internacional. Yo creo que se ha hecho un esfuerzo muy fuerte, tanto las instituciones, tanto personas especialistas en esta naturaleza, pero hoy por hoy vemos la situación actual, la violación de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas de Venezuela continuamos viviendo situaciones bastante graves que afectan nuestros derechos fundamentales y amenazan nuestra vida individual y colectiva. Si menciono uno de los proyectos ley de demarcación de las comunidades y hábitat indígena, en el caso de nosotros, el pueblo Guarao, en el estado del Tamacuro, para nosotros la ley de proyecto de demarcación es consolidación. Nosotros hemos manejado esta materia no desde ahora, incluso de la década del 70 hasta el 2000, podríamos mencionar, fueron
actividades, asambleas, trabajo de mesa, mucho trabajo donde la Constitución de ahorita reposa toda esa actividades de trabajo. Los derechos humanos mencionados por el señor Efraín hacen parte de los derechos garantizados a los indígenas guarao en donde quiera que estén. Para entender mejor su funcionamiento, invitamos a Sebastián Roa a conversar con nosotros. Él es asociado senior de la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR. Hola, soy Sebastián Roa y voy a explicarles un poco lo que son los derechos humanos y su aplicabilidad. Los derechos humanos son aquellos garantizados a todas las personas, independientemente de la raza, condición financiera, nacionalidad. Todos los seres humanos nacen libres, dignidad y derecho. En resumen, los derechos humanos se aplican a ustedes solo por el hecho de haber nacido. Cualquier persona, en cualquier parte del mundo, de cualquier nacionalidad, credo, religión, raza, etnia, tiene ese derecho garantizado. Ese derecho se garantiza precisamente por medio de un documento muy conocido, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en general es como una guía para todos los países y legislaciones. Por lo tanto, si eres indígena, refugiado, migrante, si perteneces a alguna minoría, tienes esa garantía, así como todas las personas. Por lo tanto, ya sea que estén en Brasil, Venezuela, en cualquier parte del país o en cualquier país, esos derechos humanos le acompañan a los indígenas guarao. Para explicarlo de otra manera, es como si los derechos humanos fueran una parte de su cuerpo, de su alma. Su alma y su cuerpo siempre están con ustedes. Los derechos humanos están conectados a ustedes, no pueden separarse ni dividirse. En ese conjunto de derechos humanos hay algunos que son muy importantes, por ejemplo, el derecho a manifestarse, su cultura y religión. Por eso los guarao en Brasil pueden ejercer su cultura, hablar su lengua, de modo que no pierdan todas sus manifestaciones culturales. El derecho a la vida digna también, los guarao tienen derecho a la salud, alimentación, vivienda y el derecho de ir y venir libremente. Por supuesto que existen muchos otros derechos, pero eso es conjunto de derechos, son algunos de los principales, especialmente para las poblaciones indígenas refugiadas en Brasil. Entonces es necesario que ese conjunto de derechos garantizados en las legislaciones se mantengan a pesar de las realidades que varían de una comunidad a otra. Además de los derechos humanos, hay otros instrumentos jurídicos internacionales que le garantizan los derechos diferenciados a los pueblos indígenas en todos los países que han firmado esas declaraciones y tratados internacionales. Renata Maya, agente indigenista de la FUNAI en la Coordinación Regional 2 en Ceará, nos presenta esos dos importantes documentos. Hola, soy Renata Maya y trabajo como indigenista especializada en la Fundación Nacional del Indígena, FUNAI. Es muy importante recordar que gracias a la lucha de los pueblos originarios, diversos derechos fueron conquistados e inscritos en documentos jurídicos internacionales. Entre estos documentos, a mí me gustaría destacar 3. El Convenio número 169 sobre pueblos indígenas y tribales de la Organización Internacional de Trabajo de 1989, ratificado por Brasil en el 2004, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de 2007 y la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la Organización de los Estados Americanos de 2016. Esas normas reconocen la importancia de los pueblos indígenas como el pueblo guarao para la diversidad cultural, social y ecológica de la humanidad. Ellas enfatizan que los pueblos indígenas deben tener sus lenguas, sus creencias, sus tradiciones, sus ciencias y sus territorios respetados y valorados. Entonces, actitudes de racismo o xenofobia, es decir, actitudes que tengan la intención de inferiorizar, discriminar, ridiculizar
o descalificar a los indígenas Warao a causa de su identidad étnica, de su origen y de sus costumbres, deben ser denunciadas a las instituciones que tienen la competencia legal de proteger y promover los derechos indígenas en Brasil, como la Defensoría Pública de la Unión, el Ministerio Público Federal, la FUNAI, el Consejo Nacional de los Derechos Humanos y el Orden de los Abogados de Brasil. Las normas que estoy compartiendo tienen validez jurídica internacional y están ratificadas por varios países del continente americano, como Venezuela y Brasil. No son favores, son derechos de los pueblos indígenas y obligaciones del Estado Nacional. La Convención 169, citada por Renata Maya, garantiza, entre otros derechos, el derecho a la consulta previa, libre e informada, ratificada en Brasil por medio del decreto número 5051 del 19 de abril del 2004. Esa convención ha sido atacada por sectores antiindígenas, que por medio de medidas legislativas intentan anularlas o limitar su aplicación. Un ejemplo reciente es el proyecto de decreto legislativo PDL número 177 de 2021. João Pacheco de Oliveira, antropólogo y expresidente de la Asociación Brasileña de Antropología, nos cuenta sobre ese riesgo. De hecho, la Convención 169 es un instrumento muy importante para la defensa de los derechos de los pueblos indígenas. Esa convención da mucha importancia a la autodeterminación, es decir, el derecho de los pueblos indígenas lo definen ellos mismos, así como también la forma de consulta que debe hacérsele tanto a la forma de la asistencia o al modo de vida que lleven dentro de los estados o en las sociedades en que están localizados. Obviamente, todo eso convierte a la convención en un instrumento muy importante. Hay que resaltar que en el Brasil de hoy en día, la propia convención se ha visto cuestionada por iniciativas del bloque gobiernista. Hay un proyecto de ley en el Congreso Nacional que precisamente busca que la convención pierda vigencia en el contexto nacional. El proyecto busca darle poder al presidente de la República para anular los impactos de la Convención 169. También es importante comprender que eso amenaza en su conjunto a los derechos de los pueblos indígenas en todo el territorio nacional, en las formas de asistencia, en el usufructo exclusivo de las tierras que ocupan, en una forma de trato respetuoso por parte del Estado. Sin embargo, no debemos olvidar que en todo caso existe la Constitución Federal de 1988, la cual garantiza los derechos indígenas, no solo para quienes nacieron en el territorio nacional, sino también a indígenas que están en el territorio brasileño y que, de manera temporal o permanente, aceptaron vivir dentro de los límites del país. Es eso lo que quisiera destacar para que el asunto no se limite exclusivamente a los derechos de esa población, que tuvo su origen fuera del territorio nacional. Se trata de una norma internacional que les garantiza que mientras estén en Brasil sean tratados legítimamente al igual que aquellas poblaciones nacidas en el país. Hay que resaltar que el derecho a la consulta previa puede materializarse de muchos modos. La antropóloga Marlice Rosa, quien ha hecho investigación con el pueblo Warao, nos explica el impacto directo que esa convención tiene en la vida cotidiana de ellos. Hola, soy Marlice Rosa. Soy antropóloga y desde el 2017 trabajo con el pueblo Warao acá en Brasil. Quiero hablarles rápidamente sobre el derecho de consulta, teniendo en cuenta que este no se refiere solamente a cuestiones relacionadas con el territorio, como por ejemplo, situaciones que implican explotación del suelo o construcción de carreteras, sino también hay que tener en cuenta las dimensiones cotidianas de la vida de los pueblos indígenas, y en el caso específico de los Warao, se hace necesario que el derecho de consulta se garantice en el proceso de elaboración y ejecución de las políticas públicas dirigidas a ellos. Es decir, en la definición de los modelos de abrigo,
en el sentido de entender quién puede vivir con quién, teniendo en cuenta las diferencias culturales internas al grupo. En la definición de las formas de alimentación, es decir, ¿cuál comida será consumida, por ejemplo? ¿La comida se entregará lista o será preparada por ellos en el lugar de residencia? También se debe garantizar la participación de la comunidad indígena en la elaboración de los acuerdos de convivencia de los abrigos, de modo que se garantice el respeto a sus formas de organización social y representación política. Esas dimensiones de la vida cotidiana tienen un impacto profundo en la experiencia de los guarau. No son detalles menores, sino que corresponden a la poca autonomía que esta población ejerce en su relación con el Estado brasileño. Oko guarau kutai hupai desi estamos Venezuela estamos con Navai, oko tamatica Brasil eku, oko que otakore Aitamutuma na bakaya kutai, aitamutuma kasanatagitana bakaya kutai, tatuma sikit yana oko warao kasasabaya maha kanamonina kabono butuma tako naminagitani o kasanatagitana bonia kore yana tai kasieti buya, aitamutuma sieti buya oko naminagitani. Deje ya que era misaberas aquitane. Con esta consulta previa, quiere decir que no es una obligación, sino que un derecho de tener una información clara y tener una información seria para abrir y tener, ayudar e introducir pues diferentes informaciones que necesitamos. De los marcos normativos nacionales, la Constitución de 1988 es el documento más importante. Es el resultado de un largo proceso de lucha del movimiento indígena, y gracias a esa acción, algunos derechos fundamentales se encuentran garantizados en sus artículos. Paulo Tupiniquín, integrante de la Articulación de los Pueblos Indígenas del Nordeste, Minas Gerais y Espíritu Santo, APOINME, nos cuenta cómo fue esa lucha. La Constitución Federal fue una conquista muy importante para los pueblos indígenas, principalmente en lo que se refiere a la tutela. Y es que antes de la Constitución, los pueblos indígenas vivían bajo el régimen de tutela de la FUNAI. Para cualquier cosa que fueran a hacer, primero tenían que pedir la bendición a la FUNAI para que ésta les diera el permiso. Con la Constitución, lograron romper ese régimen de tutela. El artículo 231 de la Constitución trata sobre el reconocimiento al territorio originario de los pueblos indígenas. Este artículo expresa claramente que se reconocen las tierras tradicionales ocupadas por los indígenas, así como su organización social y su cultura. Entonces, todas esas son conquistas alcanzadas por los pueblos indígenas con la creación de la Constitución Federal. Pero, para poder conseguirlos, los pueblos indígenas tuvieron que organizarse para llegar con fuerza al proceso constituyente y poder reivindicar sus derechos. Allí podemos citar varios nombres de grandes líderes indígenas. El diputado Mario Yuruna, que en aquella época era diputado y estuvo en el proceso constituyente. Hubo grandes líderes como Ailton Krenak, Álvaro Tucano, Raoni, Paulinho Payacán, que fueron protagonistas en el periodo de creación de la Constitución e hicieron posible que se garantizaran nuestros derechos en la Constitución Federal brasileña. Desafortunadamente, estamos pasando por un pésimo momento político, en el que el gobierno federal no respeta la ley máxima que es la Carta Magna, la Constitución Federal. Quiere hacerle cambios para acabar con los derechos de los pueblos indígenas allí consignados. Es un irrespeto a la patria, a la nación y al pueblo. Por supuesto que hay aspectos que necesitan enmiendas, hay cosas por corregir, pero derechos son derechos y tienen que garantizarse. Los derechos tienen que respetarse. Los derechos no se cercenan. La Constitución Federal brasileña garantiza un conjunto muy amplio de derechos. Para explicarlos, invitamos a José Godoy Becerra de Souza, procurador de la República en la ciudad de João Pessoa, y que ha sido un importante aliado del pueblo guarao en el estado de Paraíba. Hola a todos, soy José Godoy Becerra de Souza, procurador de la República, miembro del Ministerio Público Federal. Realizo mis actividades en la ciudad de João Pessoa, representando a la Sexta Cámara de Coordinación y Revisión del Ministerio Público Federal.
En esta ocasión quisiera hablarles un poco de algunos derechos indígenas previstos en la Constitución de 1988 y en las leyes que de ella se derivan, específicamente el derecho a la salud y a la educación. Oko warotuma kotai kahono y abanaka takitane ha karibu hotara waribu hapai arawaribu kate ya tai hono dianamu dibukitane oko warotuma tuatanta kore ya kera ubate ubaita maeko. Nosotros a pesar que somos indígenas, somos del pueblo guarao, tenemos que seguir practicando nuestra educación. También tenemos que seguir de educación intercultural trilingüe, ya que estamos en el país de Brasil, entonces estaríamos desarrollando, practicando 3 idiomas, como guarao, español y portugués. Y así seguimos avanzando, dando un paso para el frente. Tal vez el gran avance con la Constitución de 1988 sea el haber reconocido las tierras que tradicionalmente ocupan los pueblos indígenas. En el propio texto constitucional hay un artículo dentro de un capítulo que trata de la educación. Es el artículo 210, párrafo 2, que garantiza a las comunidades indígenas la utilización de sus lenguas maternas y procesos propios de aprendizaje. Ese principio constitucional está mejor detallado en la Ley de Directrices y Bases de la Educación, que trata de manera pormenorizada sobre el asunto. Y el Consejo Nacional de Educación editó la resolución número 3999, la cual establece los parámetros de la educación indígena, que se refiere a la educación diferenciada, teniendo en cuenta los procesos propios de aprendizaje de los pueblos indígenas, no solo sus lenguas maternas, así como otros temas relacionados. Además de esa resolución, los estados también crearon sus propias resoluciones. En el estado de Paraíba, el Consejo Estadual de Educación creó una resolución específica que trata de la educación indígena del estado. Yorela Ramos, soy médica guarao, actualmente acá en Boavista, en Brasil, desde hace 2 años. Primeramente quisiera informar a toda la población que existe aquí actualmente un grupo de indígenas profesionales e indígenas no profesionales con mucha experiencia laboral en las diferentes áreas. Es importante hacer cumplir su derecho como personas, como seres humanos, como profesionales en el ámbito laboral. En cuanto a la parte de salud, educación, emprendimientos en la agricultura, carpintería, pescadería, artesanato. Importante tomar en cuenta y hacer cumplir estos derechos de estas personas que actualmente se encuentran en este país como emigrantes debido a la crisis que existe actualmente en Venezuela. Y importante luchar por hacer cumplir el derecho a la salud diferenciada en los lugares donde se encuentren los indígenas. En este caso estamos hablando de los guarao, Eñepá, Cariña, Pemón, en las diferentes comunidades, en los diferentes refugios, y que se ejecute tanto en las VS como hospitales, centros de salud, la salud diferenciada de acuerdo a sus costumbres, cultura, respetando siempre la medicina tradicional y obviamente haciendo cumplir la medicina científica. Se puede trabajar en conjunto. Por último, quisiera hablar de algo muy actual que estamos viviendo en todo el país, especialmente en João Pessoa, con la llegada de indígenas refugiados de la etnia guarao que vienen de Venezuela. En Paraíba, actualmente hay cerca de 300 indígenas, divididos entre la ciudad de Campina Grande y João Pessoa. Hay que resaltar que los derechos que se garantizan a los indígenas brasileños, siguiendo el artículo 5 de la Constitución, se extienden a todos los brasileños y a los extranjeros residentes en Brasil. Por eso es muy importante defender la Constitución Federal
brasileña de 1988 y, entre los derechos garantizados, los derechos de los pueblos indígenas. Un fuerte abrazo a todos. Dimuka, 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 saneri, 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 nebura tu hakore, hikuanobe, abacuna, abacuna, abacuna. Hoy conversamos sobre los derechos indígenas garantizados al pueblo guarao en los tratados internacionales y por la legislación brasileña. Su debida implementación permitirá el acceso a una vida digna, que es el motivo de su migración a Brasil. Esperamos que las intervenciones presentadas aquí contribuyan al conocimiento de esos derechos por parte del pueblo guarao, así como también por los funcionarios públicos, de modo que facilite el proceso de su implementación. En el siguiente capítulo volveremos con el tema de la cotidianidad de las mujeres y niños guarao en Brasil. ¿Vamos a conversar? Este podcast contó con la participación de Sebastián Roa, Renata Maia, João Pacheco de Oliveira, Marlice Rosa y José Godoy Bezerra de Souza, de los indígenas guarao Efraín, Ramón Gómez, Aníbal Pérez y Fiorella, del indígena brasileño Paulo Tupiniquim. La narración en portugués es de Lux Ferreira Lima y en español de Ángela Facundo Luis Mesa y en guarao de Darwin Jesús Borja. Didi Buquitani es un proyecto que hace parte del Observa Antropología, el podcast del Observatorio Antropológico. El proyecto contó con la financiación del Fondo Casa Socioambiental, así como con el apoyo de la UNILA, la Universidad Federal de Río Grande del Norte, la Universidad Federal de Paraíba, la Universidad Federal Rural de Pernambuco y del laboratorio LACET del Museo Nacional de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Observa Antropología también hace parte de la radio Querequere de podcast. Para más informaciones, visite nuestra página web www.observaantropología.com. Hasta luego.